Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde en la que realmente estamos como partido político privilegiados por la presencia del magistrado Felipe de la Mata, quien es una persona que a lo largo de su trayectoria jurisdiccional ha demostrado tener una gran capacidad pues en todo lo concerniente, no exclusivamente a la materia electoral. Sin embargo, el magistrado hoy en día realiza un papel sumamente destacado y también hay que decirlo, sumamente complejo, pues la evolución del derecho electoral es constante y es progresiva. Eso implica, por supuesto, un gran compromiso para todos los que nos dedicamos a litigar el derecho electoral, porque es una materia que se encuentra en constante evolución y que en los últimos años, afortunadamente, nos ha traído muchos beneficios en la materia para todos los que se dedican al ámbito del derecho, pero sobre todo para todos los ciudadanos, porque los ciudadanos, al emitir un sufragio, tienen que estar protegidos, no nada más por la ley, sino por las instituciones a las que la propia ley le da vida. Por ello es que como partido político también nosotros nos estamos preocupando en gran medida por formar cuadros. Esa ha sido una de las principales encomiendas que la militancia del Partido Acción Nacional nos ha encomendado. Pero también es un privilegio escuchar al doctor. Por ello es que hemos abierto la convocatoria para que también los ciudadanos que tengan interés en escuchar cuestiones de carácter electoral, sabemos que hay muchas dudas y esas dudas esperemos que esta tarde puedan encontrar una respuesta en esta conferencia impartida por el doctor Felipe de la Mata. Sin más, bueno, pues cedo a nuestra presentadora el uso de la voz para que haga una breve presentación sobre el magistrado. Bueno, a continuación les voy a compartir un poco más del doctor Felipe. Él nació el 8 de enero de 1972, es un abogado aquí mexicano que se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral a partir desde el 2016. En sus estudios es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial en el 95, maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana 2001, doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica en el 2009 y doctorado en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas por la Universidad de la Castilla de la Mancha en 2015. Hablando un poco de su actividad profesional, es secretario auxiliar de secretaria proyectista del Magistrado Electoral Regional, secretario instructor y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, coordinador general de asesores y magistrado fundador de la Sala Regional Especializada. Y bueno, hablando un poco de su actividad docente y como maestro, fue profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana desde 1995 y profesor titular de licenciatura y posgrado en Derecho en los cursos, profesor titular de la licenciatura en Derecho de los cursos Derecho Familiar y Obligaciones y Contratos en la Facultad de Derecho en la UNAM, miembro fundador del cuerpo docente del doctorado en la Escuela Libre de Comercio, y entre sus publicaciones más destacadas sobresalen sentencias relevantes de cortes extranjeras en la Cámara Nacional Electoral de Argentina, modelo de comunicación política de debate, control de convencionalidad de los derechos políticos electorales, libertad de expresión y protección al periodismo, procedimiento especial sancionador de la justicia electoral, derechos del pueblo mexicano a través de sus constituciones, manual de sistemas de protección de derechos políticos electorales y temas de derecho procesal electorales. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra. Muchas gracias. Si quieren, podemos hacer así. Trataré de ser relativamente breve en la parte, digamos, de mi presentación y después, si tienen dudas, podemos hacer como una interacción, si ustedes gustan, que creo que puede ser enriquecedor. Bueno,
hoy vengo a hablar con ustedes de este tema que les propongo, porque me parece que es la nueva línea que yo identifico como una línea transversal de la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Es decir, me parece que hay una serie de casos en las que se identifica con claridad una forma judicial específica de actuar por parte de los magistrados de la Sala Superior, y es en relación a lo que llamamos la justicia electoral inclusiva. ¿Qué cuestión es esto de la justicia electoral inclusiva, ¿no? Bueno, es justamente que los tribunales electorales deben eliminar estas diferencias que existen entre muchos grupos que son parte de la sociedad mexicana y de la sociedad en general de cualquier lugar del mundo. A ver, fíjense ustedes cómo un tribunal constitucional tiene que asumir su papel de Tribunal Constitucional, y lo que tiene que hacer justamente es eliminar estas diferencias que existen entre los grupos que muchas veces son sujetos de discriminación, ¿no? Como parte de la vida social común. Cuando hablo con gente joven, y veo que varios son jóvenes, inmediatamente pareciera que siempre ha habido un tribunal constitucional en México, que siempre se han tomado las decisiones de forma razonada, fundada y motivada en materia electoral, y la verdad que no. Es decir, para sorpresa de todos ustedes, desde 1996 apenas existe una justicia constitucional electoral en este país. Eso significa que apenas llevamos, ¿cuánto? 22 por estos días. ¿Qué día es hoy? ¿Ya es 22? Ayer se cumplieron 22 años de la justicia constitucional electoral en México. A ver, imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Es relativa, a ver, ¿cuántos años tiene el derecho civil? ¿Cuántos años tiene el derecho laboral? ¿Cuántos años tiene el derecho penal? El propio constitucional, que es bastante más moderno que lo que acabo de decir, pues al menos tendrá unos 200 años. A ver, y resulta que el derecho constitucional, en su específicamente rama de derecho electoral, en México tiene 22. A ver, una vez que los jueces constitucionales empiezan a hacerse cargo del derecho electoral, empiezan a pensar como jueces constitucionales, es decir, empiezan a pensar en clave, vamos a decirlo, de derechos humanos. Esto se notó rápidamente en la jurisprudencia del tribunal. Si uno analiza la jurisprudencia del antiguo Tribunal Federal Electoral, ya no se diga la del Tribunal de lo Contencioso Electoral, nos daremos cuenta que es una jurisprudencia ceñida a la legalidad. Y nos damos cuenta cómo a partir de 1996, 97, la forma de ver la interpretación de las normas electorales cambia radicalmente. Esto empezó a ser primero en términos de acceso a la justicia. Me parecería que los primeros grandes criterios que hubieron sobre estas temáticas tuvieron que ver con acceso a la justicia. Es decir, sí, es verdad, existían varias normas que limitaban el acceso de muchas personas a la justicia electoral. Por ejemplo, algo que ya los chavos no conocen, que se dedican al electoral, que se llama el escrito de protesta, ¿de acuerdo? Pero antes no podías impugnar la elección o específicamente una casilla si no protestabas en la mesa directiva de casilla o en su caso en el distrito el resultado de la elección, y tenía que ser específicamente por la razón que después lo ibas a hacer ante el tribunal. Fue de las primeras cosas que desapareció, ¿no? Después, avanzando más en la jurisprudencia, el tribunal fue creando, por ejemplo, normas que ya se metieron a clases que hasta ese momento no eran justiciables del tribunal, inclusive sin que la ley lo estableciera. Y fue el caso de la justicia intrapartidista. Yo me acuerdo mucho en ese momento que generó ciertos temores en los partidos y generó en ese momento también un poco, no solo de temor, sino también de impacto, ¿no? Porque de repente los actos y resoluciones de los partidos, aunque no lo pueden creer, pues ¿cuándo fue la jurisprudencia del tema? En 2005 apenas, los actos y resoluciones de los partidos son impugnables ante la justicia electoral. Imagínense nada más de lo que les estoy diciendo ayer en la mañana prácticamente, ¿de acuerdo? Es decir, antes los actos de los partidos, aunque fueran ilegales, inconstitucionales, contrarios a toda fórmula, se quedaban adentro del partido. La ropa sucia se lava en casa, ¿no? Pero luego las frases son buenas, sí, pero también me acuerdo aquello de
¿cómo es? Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, ¿no? Sígase la Constitución, pero en otro lugar aquí no, ¿de acuerdo? A ver, fíjense cómo apenas ayer en la mañana de verdad estaba entrando la justicia electoral ya en su versión constitucional, entrando directamente al análisis de los temas que ni siquiera estaba como vía de acción esta cuestión de poderle entrar al conocimiento de los partidos, de los actos y resoluciones de los partidos. Posteriormente, la jurisprudencia electoral fue adquiriendo matices que me parecieran interesantes y fue intentando entrar a grupos, vamos a pensar, grupos que se encontraban en una circunstancia de vulnerabilidad. El más común, o el que primero se identificó, fue el tema de los derechos y de los derechos en materia política de los pueblos y comunidades indígenas. Este término de jurisprudencia desde 1998 fue abriéndose. Y estamos hablando, quiero hacer eso especial énfasis, porque las reformas al artículo 2, que después sería de la Constitución, me parece que son de 2002, una cuestión así, ¿no? Es decir, antes el artículo 4 de la Constitución, el cuarto, no el segundo, establecía un párrafo en el cual se establecía un derecho de autonomía de los pueblos, pero no quedaba claro. El tribunal le dio connotación analizándolo con los temas de convencionalidad y dio plena validez a los usos de las costumbres que en ese momento se llamaban, ahora se llaman sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. La jurisprudencia siguió avanzando. Bueno, hablar de ese solo tema no sería materia de una conferencia, sería materia de un curso. Entonces, me lo brinco, ¿va? No quieren quedarse aquí un par de meses, ¿cierto? Bien. La segunda parte, que también sería para otro curso, sería justamente lo que tuvo que ver con todos los temas de género. Miren, el tema de género ha sido una lucha que en México ha liderado la justicia electoral. Recordemos, hace no mucho, recuerden, ayer en la mañana, ¿de acuerdo? A ver, antes ¿cómo era? Primero, antes no decía nada la ley, ¿de acuerdo? Antes decía, pues ya, hombre, mujer, no importa, cuotas, nada, ¿de acuerdo? Después se empezaron a poner cuotas. Al principio se acuerdan que era 30%, 40%. ¿Y qué pasaba si no se cumplía la cuota? Nada, ¿de acuerdo? El tribunal entonces empieza a decirle, no, mijo, tienes que cumplir las cuotas, ¿no? Bien. Pero entonces alguien empezó a utilizar algunas ideas para, pues no violar, pero bueno, sí, violar el sentido al menos de la ley, ¿no? Donde justamente lo que pasaba era que el varón, era la mujer era propietaria y el suplente era mujer, ¿se acuerda? Perdón, al revés. El propietario era mujer y el suplente era varón, ¿no? Y eso era justamente lo que se llamaron las Juanitas, ¿no? Entonces, el tribunal, a través de una sentencia, la 12624 del año 2011, si recuerdo bien, lo que hizo fue justamente establecer que la misma fórmula tenía que ser de dos mujeres para evitar este fraude a la ley, ¿de acuerdo? Y después la Constitución estableció claramente que se abandonaba el sistema de cuota, se entraba al sistema de paridad y además, bueno, se reconocía ya legalmente que tenía que ser en esta forma. Pero a ver, esto también tiene muchos asegúnes y de verdad también serían 2 meses de curso sobre el tema de paridad, aunque voy a hacer de este tema en particular, sí voy a hacer un poco más de énfasis más adelante. Fíjense cómo la justicia constitucional en materia electoral ha tenido como un trazo en el cual ha estado justamente siempre preocupado, vamos a decirlo, de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y esa es justamente la razón de ser de hoy de esta plática. Porque en los últimos meses, quizá en los últimos años, he identificado varios casos que me permiten llegar a hablar justamente de que ya existe una forma que me parece por otro lado obligatoria en términos de derecho comunitario, digamos en términos de las normas convencionales, ¿no? Los jueces electorales han ampliado la protección a grupos en situación de desventaja. Y justamente es eso, ¿no? Los jueces, les propongo justamente en qué consiste esta idea de una justicia electoral inclusiva, justamente en que los jueces sean interlocutores de este diálogo democrático y puedan justamente integrar a través de sentencias claras la participación de grupos en situación de desventaja, ¿no? Bien, ahora,
esta pregunta, ¿por qué la justicia electoral está obligada a ser inclusiva? Bueno, es que, a ver, yo no quiero aburrirlos, es que sería una retahíla de fundamentos constitucionales y convencionales, pero no vinieron a leer eso. A ver, el que tenga dudas, pues puede comenzar con el artículo 1 de la Constitución, ¿de acuerdo? En el tema de derechos humanos. Sin embargo, hay bastante más, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo dejo hasta aquí y me parece que además se torna una cuestión obligatoria. Ahora, ¿cuáles son los criterios más relevantes de esta justicia electoral inclusiva que identifico en casos de los últimos 2 años al menos? A ver, vamos a comenzar con el tema de los temas de nacionalidad. Ahora que estas cuestiones siempre son como de moda, pero vamos a preguntarnos. Fíjense, un caso que se presentó ante la Sala Superior hace no tanto tiempo, digamos, se presentó la duda, es decir, se pedía la inaplicación de la LGIPE, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque aunque ustedes no lo crean, la LGIPE establece que no se puede ser miembro de una casilla, miembro de, digamos, directivo de la casilla, si eres mexicano por naturalización. ¿Y alguien me puede decir por qué no? ¿Alguien? ¿Alguien se le ocurre? No, exacto, yo estoy igual. No encontré ninguna razón por la cual deba darse esa restricción, ¿de acuerdo? Porque además el tema de la nacionalidad se vuelve una cuestión importante. A ver, no puede haber mexicanos de primera ni mexicanos de segunda, ¿no? Pero además, no nada más es eso, yo casi diría, y es que además nosotros tuvimos la fortuna, la dicha, el honor de nacer en esta tierra maravillosa. Y hay otras personas que tienen la posibilidad de elegirla y son tan mexicanos como nosotros. Y esa es justamente la cuestión. ¿Por qué los vamos a discriminar? Y especialmente respecto de ser funcionarios de la casilla en la que ellos mismos votan. La Sala Superior declaró que era inaplicable la LGIPE y que había una cuestión de discriminación. Todavía más, perdón, lo voy a decir, pero es que también fue sorprendente. Todavía más se estableció que para integrar una OPLE, no pueden integrar una OPLE, lo dice la ley, vamos, no puede integrar una OPLE un mexicano con doble nacionalidad. Esto si ya no lo entendimos, si lo otro no lo entendíamos, esto está peor, ¿están de acuerdo? A ver, su mamá era pues de cualquier lugar, creo que era venezolana, si lo recuerdo bien, su mamá era venezolana, él de padre mexicano había nacido en México y no podía integrar la OPLE, ¿de verdad? Otra vez, ¿alguien le encuentra la razón a esto? Son razones históricas del siglo XIX, pero a ver, en este mundo más global, en este mundo, ¿no? ¿De verdad? ¿En una OPLE? Entonces la sala lo que hizo fue inaplicar, ¿no? Se corrió el test correspondiente que normalmente se hace en los temas de control constitucional y se estableció que no era constitucional esta norma. Y derivado de esa interpretación, se puede establecer un precedente claro de que se puede integrar una OPLE siendo mexicano con una doble nacionalidad. Ahora, otro tema que ha sido interesante ha sido las cuestiones que tienen que ver con discapacidad visual. Una persona que específicamente dice en su demanda, tengo discapacidad visual, la Sala Superior lo que hizo fue ordenar que se le notificara personalmente la resolución y que se le leyera en voz alta, si así lo deseaba, por supuesto, porque a lo mejor podía decir no, gracias, ¿no? La misma resolución, ¿no? Es decir, se trató de acercar la justicia a la persona que se encontraba en posición de debilidad visual. Aquí tiene la sentencia, se le lee si usted lo gusta y además se hizo un resumen que se tradujo a braille para que él pudiera tener acceso directo a su sentencia. Una de las sentencias que más me gustaron, lo digo así, todas las sentencias me gustan, evidentemente, pero esta es muy especial, porque esta generó un primer debate en un tema que no se había dado hasta ese momento, porque además puso a dos grupos en situación de desventaja, digamos, en enfrentamiento jurídico, que era justamente un caso de una persona que se encontraba con una discapacidad motriz en relación con una mujer. A ver, voy a contar un poco la historia.
una sala regional para generar y establecer el principio de paridad, lo que hace es dividir, vamos a decirlo claramente, un congreso local diciendo, si recuerdo bien, 15 y 15. Para generar este 15 y 15, es decir, 15 hombres y 15 mujeres, lo que hizo fue bajar a uno de los, a un varón y meter en su lugar a una mujer. Y aquí lo interesante fue que viene el varón a la sala superior y lo que dice es, está bien, la paridad es importante, pero hay un tema. Tengo discapacidad motriz, estaba aprobado en autos, además no se encontraba en duda que era un discapacidad motriz porque carecía de 3 extremidades, ¿de acuerdo? Entonces decía, y se tiene que crear una acción afirmativa para visibilizar a este grupo en situación de desventaja. Se dan cuenta que era un tema difícil, porque era justamente, tenías, y además no había forma, porque de verdad, bueno, la única forma que había fue la que se discutió en la sala superior en su momento, que era aplicándole la paridad a otro partido, ¿no? Y bajando un diputado de otro partido. A mí no me parecía razonable esa razón, esa solución, pero hubo unanimidad en el tema de que tenía que darse la acción afirmativa que en ese momento se estableció para visibilizar a la persona que se encontraba ahora diputado en situación específica de discapacidad motriz y se le dio preferencia a este grupo en ese contexto frente al otro grupo en estado de necesidad. Miren, ese presente me encantó y yo creo que vale la pena recordarlo. Sin embargo, después se ve que los abogados electorales están muy vivos, luego uno piensa que nadie ve nuestras sesiones, ¿no? A lo mejor iba a decir que uno de mis hijos, pero no, seguro no, tampoco, seguro, yo pienso que las teles ni están prendidas en el canal judicial, ¿no? Sin embargo, de repente pareciera que sí, porque empezaron a llegar varias demandas con este mismo argumento, pero ya eran cosas que no eran del todo, porque a ver, para crear una acción afirmativa de este estilo hay que establecer varias cuestiones. Primero que te encuentras en ese contexto y ya empezaron a llegar personas que casi decían es que yo cojeo, ¿no? Ok. Después no demuestran que nadie se encuentre de los electos en situación de desventaja, porque claro, la visibilización de un grupo en situación de desventaja parte del principio que no hay nadie de ese grupo en esa misma circunstancia. Alguien levantó la mano, me acuerdo bien, en algún congreso local y dijo, es que soy adulto mayor y tienes que quitar a la otra persona y ponerme a mí. Era interesante, ¿no? Y hubiera sido una acción afirmativa interesante, salvo que, afortunadamente, verificamos la edad de los dos. Y el que había ejercitado la acción afirmativa era más joven que el que quería quitar, ¿no? A ver, es que las acciones afirmativas tienen ciertos requisitos que se tienen que analizar antes de construirlas, pero sin duda este presente fue muy interesante, ¿no? Bien. Este presente también fue súper interesante. En una comunidad en Chiapas, pues ya saben este tema que tienen por luchas internas en la comunidad, expulsan a un grupo de personas. En pocas palabras, los corren del pueblo, ¿no? Los corren del pueblo y entonces la pregunta es, ¿y pueden o no pueden votar los desplazados? Sobre todo porque si no pueden votar en las elecciones municipales de su pueblo, pues estás terminando de generar la situación de injusticia. El tema del desplazamiento forzoso no le corresponde analizarlo a la sala superior, eso es un tema que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver, en su caso, con las autoridades de seguridad pública, con la justicia ordinaria, pero no con el tribunal. Pero la pregunta es, ¿y la justicia electoral no puede hacer algo por estas personas? Y entonces lo que decidió la sala superior, que me pareció interesante, es que le dijo al Instituto Nacional Electoral que tenía que contestarle al grupo, vamos a decir, lo que se encontraba en esta situación de desplazamiento forzoso, le dijo, contéstale si te es posible técnicamente instalar las casillas, porque teníamos dudas también respecto de si era posible técnicamente instalarlas. Uno, instalarlas técnicamente, generar los padrones correspondientes, porque evidentemente no podían ser padrones de las secciones, porque no expulsan a las secciones completas, expulsan unas personas de aquí y de allá, generar una lista nominal confiable, y si puedes hacerlo de esa manera, que lleven a cabo la votación. Lo interesante del caso fue que el Instituto Nacional Electoral dijo que sí a todo lo que acabo de decir, y el grupo en situación de desplazamiento forzoso o forzado
llevó a cabo su votación. También una sentencia inédita y que nos dice muchas cosas y que probablemente valga la pena algún día escribir un libro de esta sentencia, es justamente la que tuvo que ver con el grupo de mujeres trans en el estado de Oaxaca. Hasta me siento bien para platicar cómodo, porque, miren, es que dicen que echa la ley, echa la trampa, pero tenemos entonces que pensar bien lo que estamos haciendo en un índice, digamos, o con una visión justo, inclusiva. A ver, vamos a preguntarnos esta cuestión. El tema de, a ver, en Oaxaca, específicamente para las elecciones municipales, se hace un rasero de paridad de género en algunos ayuntamientos, ¿no? Y dicen, no, a algunos partidos, porque además fue un tema de varios partidos, a varios partidos se les dice, no, no puedes inscribir tantos hombres, tienes que inscribir más mujeres. Y entonces, alguna de las mujeres que se encontraban, perdón, alguno de los hombres que se encontraban en este supuesto, dice, pues que soy mujer trans, ¿de acuerdo? Aquí teníamos varios, y entonces tienes que contarme dentro del grupo de paridad, ¿no? Entonces aquí tenemos varios problemas, ¿no? La primera es, ¿pueden las mujeres trans estar dentro del grupo de paridad? Y viene el segundo problema, que de verdad era súper interesante. Quizá ese es el verdadero problema, porque hubo unanimidad en el primer tema, pero en el segundo no. ¿Cómo se prueba en su caso que eres mujer trans? Para efectos electorales, no para efectos de otro tema, sino para efectos del registro. Esta temática que nos generó muchas reflexiones, se resolvió de una manera que para mí me pareció muy satisfactoria. La primera fue justamente que las mujeres trans debían contarse, o para efectos de la paridad, de la regla de paridad, dentro del grupo de mujeres, que son mujeres trans, ¿no? Y consecuentemente tenían que ser, digamos, contadas desde esa posición. Y en el tema de la prueba, y ahí es donde venía la cuestión, ahí alguna posición minoritaria pedía que hubiera una prueba, pues, previa, digamos, de que se había exteriorizado la voluntad de ser mujer trans. Le hace cambiar su credencial para votar, cambiar su acta de nacimiento, ¿no? Que originalmente podría ser de varón, y después cambiarla a mujer. Pero para juicio de la mayoría de la sala, esto resultaba contrario a derechos humanos. Y sobre todo porque cualquier tipo de prueba, de todas las que se me ocurren posibles, parecía discriminatoria, ¿no? Porque estamos hablando no de una persona, digamos, que se encuentra en situación de mayoría, de comodidad, vamos a decirlo, hombre, 40 años, blanco, no, estamos hablando de una persona que forma parte de un grupo minoritario, que solamente, vamos a decirlo como se dice normalmente, salir del closet es un acto de valentía. Entonces, la pregunta que teníamos que hacernos era, todas las cuestiones que se nos ocurren podían ser discriminatorias. En fin, terminó diciéndose que con la simple manifestación de voluntad era suficiente. Sin embargo, la manifestación de voluntad tenía que ser congruente. Y en el caso de las 15 mujeres trans o autoadscritas mujeres trans de Oaxaca, solamente a 2 se les reconoció esa aptitud, porque ellas, solo 2, dijeron durante todo el procedimiento de registro de candidaturas que eran mujeres. Entonces se llamaban Juan López, pero decían sexo mujer, ¿no? En cambio, otros empezaron Juan López, sexo hombre. Y después de que les rechazan la candidatura, dicen, perdón, me equivoqué, debe decir mujer. Entonces se dijo, tiene que ser la voluntad congruente. Esa fue la única cuestión. Entonces solamente a 2 de las mujeres trans se les concedió el registro, pero por esta razón. Este precedente de verdad creo que puede en algún tiempo generar un libro inclusive. Bien, ahora, en temas indígenas, el tribunal también ha generado nuevos criterios. Solo voy a decir los últimos. De verdad también podríamos hablar muchísimo de esto. A ver, no creo que se hayan dado cuenta, porque pareciera que hablamos de muchas cosas y no de las cosas que nos deberían dar gusto, orgullo, que esta fue la primera elección federal de diputados en la que hubieron 13, fíjense bien, 13 distritos electorales exclusivos para candidatos indígenas. Todos los partidos tuvieron que inscribir
candidatos indígenas. En los hechos se construyó candidaturas o partidos, perdón, distritos indígenas. Ahora, iban a decir, ¿y cómo lo hicieron? A ver, primero la Sala Superior determinó que era obligatorio a todos los partidos inscribir candidatos indígenas, uno. Segundo, ¿bajo qué tamiz? Porque ¿cuál era la razón? Bueno, se encontraban aquellos distritos de todos los 300 que integran el país que tuvieran más de un 60% de indígenas como ciudadanos registrados en ese lugar. Entonces, ante una, pues yo diría una abrumadora mayoría de indígenas, ¿no? Se dijo que ahí tenían que ser indígenas los representados. Ahora, fíjense ustedes, es un tema. Tenemos que hacer el estudio, pero yo ya he identificado que varios de estos distritos nunca habían tenido un diputado indígena. Es decir, resulta ridículo que justamente un distrito con más del 60% de la población como indígena, nunca, algunos, no todos, pero algunos, nunca habían tenido un diputado indígena. Se hizo historia a través de este tema. Todavía más, y este fue un asunto de verdad padrísimo también. Yo diría que me divertí muchísimo, pero lo diría, si no fuera tan difícil luego llegar a la decisión, diría que fue divertida. Pero la verdad es que una vez que llegaste a ella es súper divertida porque dices, se hizo lo correcto. A ver, el tema era que justamente en el acuerdo en el cual se establecía el tema de la autoadscripción del indígena, porque esa es la fórmula que establece el convenio 169 de la OIT y la legislación mexicana, etcétera, para ser indígena lo que se necesita es que alguien se autoadscriba, que diga yo soy indígena, tengo esta cosmogonía pluricultural, etcétera. Bien. Sin embargo, por ser la primera vez que se creaban los 13 distritos indígenas, se pensó que tenía que ser una autoadscripción calificada, es decir, sí, te autoadscribes y esa es la prueba, pero además necesitas un elemento adicional, porque si no, pues seguramente íbamos a ver muchas fraudes posibles, ¿no? Bueno, pasó lo que tenía que ser. Ganó uno de los candidatos indígenas y en el momento en el cual se le entrega su constancia, ponen en duda la prueba con la cual dicen si es o no es indígena. Es decir, pues sí, él se autoadscribió, pero la pregunta es si está bien o está mal la prueba documental con la cual trató de demostrar su autoadscripción. Y digo que fue padre este criterio, porque traía una constancia del Registro Agrario Nacional, donde decía, mejor dicho, una constancia de un señor que decía ser presidente de un ejido, ¿no? Y el presidente elegido certificaba que esta persona era ejidatario. Curiosamente, la sala regional dijo que esto estaba mal, porque la persona que decía ser el presidente elegido no estaba inscrita en el Registro Agrario Nacional. Y entonces la pregunta que nos tuvimos que hacer era cómo analizar la documental con la cual se comprobara el tema de autoadscripción. Pero fíjense bien lo que les digo. Cuando empiezo a pensar en pruebas para probar la condición de indígena, pasa lo mismo que con el criterio trans. Se me ocurren muchas y todas se me hacen discriminatorias. Entonces, la siguiente cuestión es, la autoadscripción en principio genera una presunción de validez de que se es indígena. Cuando se agregó el elemento de calificación era como un elemento adicional. Pero claramente ese elemento adicional no podía ser juzgado a la luz pues, de criterios formales. Es que no está inscrito en el Registro Agrario Nacional, ¿no? O su inscripción no se encuentra vigente, o no viene acompañado de su personería. Pues si no es un poder para pleitos y cobranzas. Pero fíjense, entonces lo que se dijo fue, se tiene que analizar desde una perspectiva pluricultural el documento. Es decir, el análisis de la prueba tiene que ser siempre basado en el sistema normativo interno de la comunidad. Y después de eso, se identificó que había elementos suficientes para llegar a la conclusión que la persona había, partiendo de la autoadscripción, la persona debía ser identificada como indígena. Bueno, el tema de menores de edad también es de mis temas favoritos. Bueno, todos son mis temas favoritos, ¿verdad, presidente? ¿No? Pero es que este era súper favorito, digamos así. El top favorito. Hay un tema en que tenemos que cambiar nuestra cultura. Así que me gusta hablar con gente que se encuentra en temas electorales y políticos. Porque si ustedes piensan que tiene un partido político el derecho
de poner menores de edad en su propaganda, a mí me parece que están muy equivocados. A ver, más bien tienen que preguntarse si, por excepción, puede un chavo estar en la propaganda electoral. No porque queramos limitarlos, los chavos retratan bien, ¿no? Generan optimismo, ¿no? Si sonríen, se ven muy alegres. Si yo fuera político, me encantaría retratarme con chavos, ¿no? Pero a ver, ¿y qué pasa cuando un chavo o chava sale en una propaganda electoral? A ver, vamos a decirlo. El chavo verde, azul, rojo, ¿qué otros colores hay? Naranja, morado, azul celeste, bueno, ese, ¿no? Y así, ¿no? Bien, fíjense bien, aquí viene la cuestión. Nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Y cómo le va a ir al chavo después de salir en un spot electoral? Si es el chavo rojo, el chavo azul, o verde, o amarillo. Y a la mañana siguiente se presenta en la escuela. ¿Le va a ir bien? ¿Quién sabe? En una de esas sobrevive, ¿no? Y no le dan pamba, ¿cierto? Fíjense lo que estoy diciendo. Y yo diría algo más. ¿Y su desarrollo será normal? ¿Quién sabe, no? ¿Qué tal que los papás pagaron para que le recibieron el dinero para que salgan en un spot de un chavo verde, azul, amarillo, rojo, naranja, ¿no? Y fíjense lo que pasa. El chavo, 10 o 15 años después, trata de ser presidente de otro partido. Ya me doy a entender. A ver, es que son cosas. Y todavía más, el chavo no quiere salir en la tele, no le gusta, y menos con ese partido. Y el papá le dice, ay no, mijito, me están pagando 2,500 pesos. Como sea. Oh no, papá, y vengan los guamazos. No, pero a ver, ¿qué tipo de sociedad somos que no nos damos cuenta que hay un peligro real para los chavos por aparecer en propaganda electoral? Lo digo así. O sea, no, en principio no. Se tienen que tener ciertos requisitos, pero la ley no establece ningún tipo de requisitos. Afortunadamente el INE ya ha regulado esta cuestión. Se pide el consentimiento de los padres, se pide la opinión informada del menor, se piden varios elementos, ¿de acuerdo? A ver, pero de ninguna manera existe un derecho de los partidos y eso también tenemos que cambiarnos el chip. O sea, sí retratan padre, generan optimismo, pero tenemos que ser responsables en la utilización de la propaganda. Todo esto que les estoy contando se creó en la jurisprudencia del tribunal. No hay nada en la ley, ¿de acuerdo? Ahora, el tema de adultos mayores necesita ser vigorizado y sin duda necesitamos que lleguen más demandas. Pero tuvimos al menos una en tema laboral. No entiendo muy bien por qué, no debería ser así, pero los tribunales electorales, algunos locales y sobre todo el federal, conoce de los temas que tienen que ver con despidos de las autoridades electorales administrativas. Digo eso porque no encuentro todavía la razón por la que sea el Tribunal Electoral Federal el que analice los despidos, por ejemplo, del INE o los problemas laborales. No los que tengan que ver con funcionarios, digo, nombramientos, no, que si el consejero tal, no lo entiendo y por qué no es un tribunal pues laboral, justamente, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es otro tema competencial. Se presenta un asunto en el cual la persona que presenta el asunto laboral levanta la mano diciendo, y soy persona adulta mayor. Y lo padre fue que si bien en este asunto la Sala Superior dijo, no somos competentes porque se trata de una instancia local, envió a la instancia local señalándole, instancia local, estudia este caso y tome en cuenta el derecho a esta persona a trabajar y su situación en estado de posible necesidad, ¿no? Por ser persona adulta mayor. Ahora, los temas de género, hay tanto que decir que les digo que podríamos estar aquí 3 días. A ver, ha sido un constante como aquí pongo, pero les voy a decir los últimos casos. La Sala Superior ha establecido claramente acciones afirmativas para conseguir del todo la paridad. Siempre digo, se consiguió la paridad, casi, ¿no? Es decir, cuando se presume que en las cámaras hay paridad, yo diría, sí, casi, ¿no? A ver, todavía tenemos que estar vigilantes y tratar de conseguir que se consiga la paridad. Tiene que ser un fin, punto, ya, 50 y 50, ¿no? A ver, casi un diputado menos, un senador menos, hombre,
¿no? No, pues no, 50 y 50, pero bueno, eso será. Se estableció, por ejemplo, en algunos precedentes que la lista de candidaturas de representación proporcional puede ser encabezada por mujeres. Eso es bien importante, porque en las asignaciones, eso genera que haya más mujeres dentro de un municipio y también en un congreso. Si empiezas con mujeres, ¿de acuerdo? Muy probablemente entren más mujeres. Igual, este asunto también fue muy padre porque ya se estableció como posibilidad, como acción afirmativa específica, que es posible, a ver, un OPLE determinó que en Baja California Sur específicamente, de los 5 municipios que hay, 3 tenían que estar destinados para mujeres, solo candidatas. Y la Sala Superior dijo que esa acción afirmativa era válida y posible como acción temporal, ¿no? Entonces, significa que hoy día hay más presidentas municipales en Baja California Sur que presidentes municipales. Igualmente, fíjense ustedes, les conté lo de las Juanitas. Juanitas es propietario mujer, suplente varón. Y entonces lo que se dijo fue, bueno, que los dos sean mujer para evitar Juanitas. Bueno, la sala ya dio un paso adelante, porque entonces se dijo, a ver, Juanitas está mal y está prohibido. Sin embargo, sí es válido que la candidata suplente sea mujer y el propietario sea hombre. Eso perfectamente se puede hacer y genera que haya más mujeres también, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, bueno, también se estableció que un caso también que tuvo que ver justamente con la asignación de mujeres a la candidatura NON, que es justamente la primera. Pero ahí lo que se dijo, lo interesante es más bien competencial, porque se dijo, las OPLES pueden llevar a cabo acciones afirmativas y tienen facultades, aunque no tengan ley, digamos, específica, para generar acuerdos generales que lleven a cabo e impulsen la paridad. Y a partir de ahí se generaron muchos precedentes que ya establecieron con claridad que puede haber justamente acciones afirmativas a cargo de las OPLES, ¿no? Ahora, déjenme ver este caso. Pues, bueno, a ver, este caso fue buenísimo también. Este fue un precedente que ya, curioso, no ha pasado ni año y medio que se estableció y ya pareciera viejo. Este fue el precedente en el cual se estableció también de forma determinante que todos los partidos, independientemente de lo que digan sus estatutos y sus documentos internos, no es el caso del PAN, en el PAN están desde hace años bastante bien, ¿no? Pero estableció que todos los partidos deben privilegiar el principio de paridad en la formación de los órganos internos. ¿De acuerdo? Entonces, todos, ¿de acuerdo? Entonces, se estableció esta cuestión y hace año y medio ya inclusive hasta es jurisprudencia esta cuestión. Y bueno, cerraría porque fue este tema, porque este caso también me llamó la atención. Un partido político registra pues, cierto número de mujeres en su lista y en la asignación de diputados se queda sin mujeres, porque algunas de ellas renunciaron. Estaba mucho en las noticias esta temática hace poco. Renunciaron. Entonces, como renunciaron, pues se quedaron sin mujeres. Y la sala lo que dijo es, muy bien, pero no vamos a empezar a asignar varones, te vamos a brincar en la asignación. Y entonces se quedó sin diputados, ¿de acuerdo? O sea, perdió el derecho a los diputados de RP que tenía, ¿de acuerdo? Fíjense cómo yo detecto claramente una línea transversal en torno a la justicia electoral, donde se busca justamente establecer una menor diferencia o distancia que pueda haber entre todos los grupos que se encuentran en una situación de desventaja y evitando en esta fórmula todas las maneras posibles de discriminación. Y eso me parece una línea transversal prácticamente de todas las sentencias de la Sala Superior. En fin, bueno. Si quieren un poquito leer un poco más del tema, pueden leer, tengo un blog en la página del tribunal y ahí tengo un artículo justamente sobre esto de la justicia electoral inclusiva. Los invito a leerlo. Si quieren también, ahorita cuelgo la presentación en el Twitter, en mi Twitter, para que no tengan que estar sufriendo sacando fotos, ¿no? Y finalmente, bueno, los invito a que me sigan en todas las redes sociales que tengan y puedan, ¿no? Todas, prácticamente tengo Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn
Snapchat no. Creo que es lo único que no tengo. ¿De acuerdo? Pues entonces, los invito a que me sigan en redes sociales y bueno, por supuesto, estoy a su disposición para las dudas o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias. Ok, bueno, como lo comentó, esto fue de su parte. No sé si alguien quiera abrir como una sesión de preguntas y dudas. ¿Alguien que gusta? ¿Qué tal? Buenas tardes, magistrado. Me parece muy interesante y el desarrollo que hizo muy didáctico. Pensando en esta justicia inclusiva y adelantándome un poco al tema que existe sobre restricciones constitucionales, hay un grupo que está invisibilizado en materia electoral, que son los presos. Hay una restricción en la Constitución específica, bueno, que no solo son los presos, sino incluso aquellos que se les ha dictado una pena corporal, ¿no? Digamos, sean presidiarios o no en el sistema penitenciario. Analizando, digamos, cualquier teoría de la pena, desde la deontológica, desde la preventiva general o particular, no encontraríamos alguna justificación, es decir, el hecho de impedir al presidiario votar, pues no genera una mayor pacificación social, ¿no? Por supuesto, tampoco cumple con el propósito de la reinserción, porque los excluimos, digamos, de la participación democrática y de dar razones públicas dentro del debate que les importa. Y finalmente no habría tampoco, si lo queremos entender así, pues con quién manifiestan identificarse políticamente para apostarle un programa, etcétera. Entiendo, claro, que es una pregunta complicada, por esto que le digo las restricciones constitucionales, pero pensando en que la Corte ha abierto un poco la puerta al decir que hay algunas restricciones que pueden interpretarse desde el principio pro persona y tienen que ser analizadas de forma sistemática con el orden constitucional y convencional, etcétera. No sé, digo, sin comprometer su opinión, si nos pudiera dar algún tipo de reflexión sobre este tema en particular. Y no me refiero al famoso caso Pedraza, ¿no? que fue distinto del auto de formal prisión, cuando hay prisión preventiva, etcétera, sino particularmente al que ha sido condenado. Gracias. Sí, aquí ya tengo, y muchas gracias. A ver, yo, fíjese que tengo un tema, no puedo responder. No, es que le voy a decir, tengo una opinión muy clara, pero justamente estoy sustanciando un asunto en sala superior de esa temática. Entonces, bueno, casi diría que esto es así como todo, esto es de solución reservada, pero yo espero que en unas semanas, una vez que terminemos de sustanciar, sepa mi opinión al respecto, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, magistrado. Vamos a hacer unas 3 preguntas en lo que se animan a preguntar los demás. Primero, agradecer la parte de la difusión que hace en redes sociales. Reitero la parte de seguirla al magistrado en la cuenta de Twitter por las infografías que hacen resumiendo las sentencias. Me parece que son muy didácticas. Desde la vez pasada que el Tribunal Electoral del Estado hizo favor de invitarlo, vale la pena mucho esa cuestión de difusión y se agradece a los que queremos empezar a meternos en temas electorales esta cuestión. Un par de preguntas que tengo es, veía con mucho agrado, me gusta mucho el derecho internacional, el uso de normas internacionales en su presentación, pero me parece que en el ámbito local luego vemos muy lejano el uso de normatividad internacional, es decir, invocar el convenio 169 de la OIT. Uno dice, ¿y para qué me traes cosas de la OIT si me estás hablando de pueblos indígenas? Este tipo de cuestiones cuesta mucho luego convencer en el ámbito local las bondades que puede tener el derecho internacional, que además es más antiguo que el derecho electoral, y hay una gama de herramientas. Ahorita se empieza a hablar mucho de control de convencionalidad, pero bueno, desde antes ya habían muchas cuestiones que en materia de argumentación e interpretación puede ayudar al derecho internacional. ¿Cómo lo aplica usted y qué en este sentido, qué recomendaciones puede dar?
Y una segunda pregunta que es muy práctica es, en el ámbito laboral luego me cuesta mucho trabajo convencer a la gente de que en campañas electorales, me estoy saliendo un poco del tema, el que no hagan ciertas acciones porque atenta contra el principio de la equidad de la contienda. Porque me dicen, a ver, ¿dónde está la fracción de la ley que me dice que no puedo hacer esto? ¿Cómo ya en el ámbito práctico poder convencer, bajar esta cuestión de no hagas esta acción porque atienda contra el principio de la equidad de la contienda? Como que luego cuesta trabajo esa cuestión de explicarle que en un principio no hay un caso, una solución concreta siempre para todos los casos, sino varía, y entonces ahí en la parte de capacitación ha costado trabajo el decir, no hagas estas cuestiones porque atenta contra el principio de equidad de la contienda, y te dicen, oye, ¿y dónde está el reglamento de la fracción que me lo prohíbe, no? Pues le agradezco mucho porque hay mucho que decir. A ver, la primera cuestión, yo diría que la materia electoral es de las materias que más ha establecido el tema de normas electorales en la historia de México, en temas internacionales. Es decir, yo no, estoy convencido, la justicia electoral es nueva, les acabo de decir que la justicia constitucional tiene 22 años, la justicia electoral llana, digamos, en sus inicios tenía 10 más, estamos hablando de que nuestra justicia electoral tiene 32 años, o sea, es ayer. Sin embargo, los 32 años que ha hecho la justicia electoral, les puedo decir que es, sin duda, y lo digo así, el área donde más constantemente se han hecho reflexiones en torno a temas internacionales. Aquí está mi amigo, el magistrado Sergio Guerrero, que al igual que yo, fuimos secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior. Y justamente me acuerdo perfecto de aquella primera integración de la Sala Superior, que en algún momento quizá la llamemos, no sé, la integración de oro, la integración dorada, la integración histórica, sin duda la de la fundación, porque el tribunal se funda, a ver, si bien tuvo bases de legalidad, cuando adquiere ya su integración dentro del Poder Judicial y con análisis de constitucionalidad, fue en 96. Y esa integración, lo primero que hacía en la capacitación de los secretarios, luego uno no se da cuenta, ¿no?, que está siendo un poco, digamos, partícipe de la historia, porque justamente tenías jefes que extraordinariamente brillantes, que lo que hacían era justamente darte formación. Y la formación que nos daban era siempre, a ver, sí, pero a ver, el Pacto de San José, ¿no? A ver, sí. No, creo que esa es la primera cuestión. La primera es sensibilidad con el tema. O sea, debe uno estar totalmente sensibilizado, que se vuelve necesario. Ahora, la siguiente cuestión es cómo aplicarlas. Bueno, aquí ya empieza la gran temática de la argumentación, ¿no? Sin embargo, yo creo que si sensibilizamos, primero que es necesario, y segundo que, como dice Ferrer MacGregor, todos los jueces, hoy día todos los jueces locales de México, y digo locales y digo nacionales, ¿no?, son jueces de derecho interamericano, son jueces interamericanos. ¿Por qué? Porque en términos de la jurisprudencia de la Corte, todos se encuentran obligados por los principios de derecho internacional. Me parece que una vez sensibilizados, establecido también la obligatoriedad del derecho comunitario, me refiero a la comunidad jurídica americana, ¿de acuerdo? Pues me parece evidente que simple y sencillamente la siguiente fase es pues recurrir a las técnicas de la argumentación, ¿no? Pero sobre todo tenemos que empezar con lo que acabo de decir y que usted lo dice muy bien también, que es hay que sensibilizarnos de que se vuelve necesario los argumentos basados en el derecho interamericano. Hay que llevárselo a los jueces y obligarlos a que tomen las sentencias y acudir a las siguientes instancias para a su vez obligarlos a que reflexionen en términos comunitarios. Mire, y el tema del principio de equidad también me hace pensar justamente, a ver, esto es complicado. Claro, a ver, podría dar una respuesta simple. La respuesta simple sería pues así como me late, ¿no? Es decir, pues si usted cree que está mal, pues no lo haga, ¿no? Pero sería una broma. Por otro lado, creo que lo que se tiene que hacer es verdaderamente hacer voy a hablar como constitucionalista y me da un poco de vergüenza, no ser constitucionalista, no, me da un poco de vergüenza hablar de esa manera técnica que por ratos me parece que los abogados debemos abandonar. Pero lo que tenemos que hacer es
pues de verdad, acción por acción, analizarla jurídicamente y correr el test de proporcionalidad y de razonabilidad que en su caso haya que hacer, preguntarte si la conducta es razonable, si es idónea, si logras el fin requerido. Es decir, lo que tienes que hacer es hacer la técnica de argumentación. Si después de analizar la norma te das cuenta que la regla puede existir o no, pero claramente la regla deviene y se fundamenta en un principio, ¿no? Y si el principio resulta que por la conducta se encuentra trastocado, pues, y el principio y analizas la conducta, pues me queda claro que ahí hay una regla implícita que debe ser obligatoria. Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Y sin duda es como para un par de clases de constitucional. Muchas gracias. Magistrado, buenas tardes, con su permiso. Magistrado, y eso de las candidaturas de cada 3 años, la equidad de género, en un municipio le tocó hombre y en otro municipio le tocó mujer, y el siguiente candidatura igual sigue siendo mujer, ¿dónde quedará la equidad? Ahora, el tiempo de las candidaturas son muy pocos, que ni siquiera sabemos, casi nada más nos da tiempo de registrarnos y no hay ya manera de impugnarla o de canalizarla al siguiente órgano, ¿verdad? A lo mejor mi pregunta es muy sencillo, pero también es un sentir nosotros de los ciudadanos, que ni siquiera nos da tiempo, pues, y mirándola por otro lado, pues en el momento en que uno impugna, ya hay conflicto y pues ya perjudica muchos intereses. Gracias, magistrado. Gracias. Mire, esto es así como, le voy a decir la verdadera solución al caso. La Sala Superior ha establecido en varios precedentes que primero, que las OPLES tienen facultades para establecer acciones afirmativas. Eso ya creo que a esta altura nadie lo duda. Hace año y medio la gente tenía dudas, ya a esta altura ya nadie. Pero viene la segunda cuestión que tengo como que recomendar. Yo diría que tiene que generarse el acuerdo. A ver, lo mejor sería que estuviera en la ley todas las reglas, pero de verdad creo también que curiosamente, a mí no, a ver, si bien muchas de las reglas podrían tener sustento legal, me parece que el que estén justamente establecidas en un acuerdo de una OPLE por ratos puede ser mejor, porque justamente la realidad o las necesidades específicas de una elección pueden variar elección con elección. Y que lo haga una OPLE puede ser bueno. Me parece que todas estas dudas podrían presentarse ante la OPLE y que la OPLE las remedie a través de acuerdos generales. Entonces, primero. Segundo, también lo que ha dicho la Sala Superior es que si bien las OPLES pueden hacer acciones afirmativas, lo que no pueden es aplicarlas cuando ya pasó la elección, ¿no? Porque luego eso también está fantástico, ¿no? Ya están los resultados y sacan un acuerdo que no me parecería, sería del todo razonable, cambiando pues las reglas originalmente existentes o inexistentes, pero las reglas con las cuales se compitió. 5 magistrados de la Sala Superior hemos establecido ese criterio, inclusive con género. Sin embargo, todavía no hay jurisprudencia. Me parece que esa podría ser llevar el tema sobre todo a cuestiones de acuerdos ante las OPLES. ¿Alguna otra participación? Magistrado, retomando el tema de inclusión, el principio de paridad, el principio de igualdad y equidad de género, en temas extraordinarios en los que no se pueden encontrar paridad, ya sea de parte de candidatos hombres o mujeres, ¿cuál es la solución más razonable para que por este principio que no se pudo cumplir no haya repercusiones o perjuicios en el ámbito o el proceso que se haya llevado a cabo? Además, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, digamos el principio de paridad pide 5 y 5, 6 mujeres son mejores que 5 hombres, o 6 hombres son mejores que 5 mujeres? ¿No se estaría tentando ante la ética profesional y ante el deber que se tiene contra el pueblo? Mire, hay varias cosas que decir. La primera, hay mucho que decir del tema, pero yo comenzaría diciendo que numéricamente somos, además me parece que es en todo el mundo, inclusive somos ligeramente menos hombres que mujeres, es decir, las mujeres son mayoría.
y sin embargo no han tenido, culturalmente al menos en varias partes de Occidente, no han tenido una proposición de poder simétrica en relación con el varón. No es lo que se llama la sociedad patriarcal. Me queda claro que en ese contexto de injusticia, los jueces y las autoridades electorales tienen que remediar esa injusticia y actuar de manera activa. Es decir, lo que la ley no hace porque está hecha en esquemas, perdón, va a parecer ideológico, pero en esquemas patriarcales, y díganme que no, en esos esquemas patriarcales el juez tiene que remediarlo específicamente en el caso concreto. Y eso implica justo que el juez analice el caso concreto y llegue a la conclusión que tiene que ser acorde con el principio de paridad. Yo quiero decir que en el tema de mejor y peor, yo no me atrevo a decir que nadie es mejor ni nadie es peor, y a calificar de esa manera a nadie. Pero con independencia de eso, me parece que justamente la razón de ser de las acciones afirmativas están justamente en eso. Si la sociedad, por razones culturales, no capacita de alguna manera específica o con mayor poder a un género determinado, pues lo que se tiene que hacer justamente es generar el empoderamiento de este género que se encuentra en situación de desventaja para que, a su vez, ya sea en concreto esas personas o las siguientes, las que la sucedan, puedan en su caso encontrarse. Sin embargo, repito, a mí me cuesta trabajo eso de mejor, peor, ¿mejor en qué? O sea, mi hijo que tiene 14 años no tiene doctorado, pero yo no me he podido subir una patineta en mi vida, ¿no? O sea, la verdad es que vamos, yo ya quisiera un día cantar como él, me doy a entender, o sea, es complicado, ¿no? Una más. Bueno, entonces así finalizamos, dándole gracias de nuevo al doctor Felipe por su participación.